un toque, un pequeño corte y un inocente beso dejado en la puerta. Todo ello bastó para desatar una tormenta en el corazón de Sofía. ¿Son estos momentos el signo de un verdadero comienzo o solo un dulce juego de la imaginación? Querido diario, la distancia entre Diego y yo se reduce cada día más. Desde que descubrí la verdad, es como si los muros invisibles se hubieran derrumbado. Ahora hay más sinceridad en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas. Esta mañana, mientras tomábamos café en el balcón, tuve la oportunidad de observarlo de reojo. Cuando la luz del sol le daba en el pelo, veía cómo brillaban las canas de sus sienes, el movimiento de sus labios al sorber el café, el trago que bajaba por su garganta. Observaba cada detalle como si quisiera grabarlo en mi memoria, como si fuera una película. Ella fue quien me propuso ir juntos al mercado. La emoción de nuestra primera salida me hacía temblar. Mientras me arreglaba mi vestido blanco de verano frente al espejo, mis palmas sudaban ligeramente. La dulce vergüenza de querer que todo saliera perfecto comenzó a reflejarse en mi rostro. Mientras caminábamos, noté que mi brazo rozaba el suyo de vez en cuando. Cada contacto provocaba una ola de calor en mi cuerpo. Él también debía de notar esos roces, porque su sonrisa se ampliaba. Cuando Antonio, el vendedor del mercado, nos vio, exclamó: ¡Qué pareja tan bonita! Y un rubor tímido se apoderó de nuestros rostros. Diego no se opuso. Su asentimiento con la cabeza me hizo sentir que, en cierto modo, había sido aceptada. Un pequeño gesto de aprobación, una gran felicidad. De vuelta a casa, me di cuenta de cómo los pasos de Diego se sincronizaban con los míos. Era como si lleváramos años caminando juntos. Al cruzar el umbral, puso su mano en mi cintura para sostenerme. Ese contacto fue muy breve, pero muy significativo. Decidimos preparar la cena juntos. Como mi cocina es pequeña, no parábamos de chocarnos. Mientras él preparaba los espaguetis, intenté pasar por detrás de él, y justo en ese momento, él se giró. Nuestros pechos se tocaron por un instante. Estábamos tan cerca que sentí el calor de su aliento en mi cara. Cuando me corté la mano mientras cortaba tomates, la rápida reacción de Diego me hizo sentir segura y demostró su sensibilidad. El modo en que sus dedos rodearon los míos, la temperatura del agua y su respiración entrecortada hicieron que ese momento fuera atemporal. Mientras me vendaba la mano, su rostro estaba tan cerca que pude observar sus pestañas, la línea de su mandíbula y el ritmo de su respiración. Como no me miraba a los ojos, tuve el privilegio de observarlo con toda sinceridad. Después de vendarme la mano, nuestros ojos se encontraron. Entre el tono marrón y dorado de sus ojos bailaba una luz cálida. Abrió ligeramente los labios. Pensé que me iba a besar, pero se echó hacia atrás. En ese momento, sentí esa delgada línea en la que algo comienza y se detiene. Cuando durante la cena salió el tema de la música, se le iluminó el rostro. Habló de su infancia, de cuando se perdía entre las notas, de su faceta como compositora. Dijo que no podía componer debido a la intensidad de los conciertos. Cuando le dije, ahora puedes componer, me dijo, tú me inspiras. Y eso me dejó sin aliento. Cuando la palabra inspiración salió de sus labios, se desató una tormenta en mi interior. Yo, la sencilla Sofía de mi tranquila vida cotidiana, podía inspirarle. Esta idea me provocó una alegría indescriptible y al mismo tiempo inquietante. Al marcharse a altas horas de la noche, se detuvo en el umbral de la puerta. Me dio las gracias y me dijo que hacía mucho tiempo que no sentía tanta calidez en un hogar.
Había una sincera satisfacción en su voz. Luego, me dio un ligero beso en la mejilla, inocente, pero de esos que sacuden el mundo. Sentí que se me doblaban las rodillas. Después de que se marchara, me miré en el espejo durante un buen rato. Todavía sentía el calor de ese beso en mi mejilla. Llevé mi dedo a esa zona, como si pudiera tocarlo. Estos sentimientos se hacen cada vez más fuertes. Cuando lo veo, me siento feliz. Y cuando no lo veo, siento que me falta algo. Pienso en él todo el día. ¿Es esto amor? ¿Así es como empieza el amor verdadero? Ninguna de mis relaciones anteriores había sido así. Siempre habían ido despacio. Ninguna me había afectado tanto. Pero Diego es diferente. Es muy diferente. ¿Qué pensarías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Hasta qué punto esta cercanía es natural y hasta qué punto es fruto de mi imaginación? Sofía.